Crowe en Argentina presenta Del programa de integridad al sistema de gestión. Una webinar a cargo del equipo de consultoría en procesos y sistemas de gestión. Septiembre de 2025. En honor a la puntualidad vamos a dar comienzo a nuestra charla, a nuestra webinar. Les doy nuevamente la bienvenida. Mi nombre es Romina Hernández, soy directora de comunicaciones de Crowe. Le quiero, primero agradecer a todos ustedes que se hayan hecho un espacio esta mañana en semanas complejas para acompañarnos y para escucharnos hablar sobre calidad, sobre acompañamiento a empresas, sobre cómo mejorar nuestros procesos. Tenemos presente a Nahuel Di Marco y a Sebastián Rabinowitz. Nahuel es socio de Crowe, Sebastián es consultor especialista en estos temas, que nos acompaña siempre. Primero, gracias a ellos por la organización de este espacio. Y me voy a tomar nada más unos minutitos, prometo que son pocos, para contarles quiénes somos, qué hacemos, y ya después los dejo con los que saben y con lo que ustedes vinieron a escuchar. Hoy hablamos, díganme, ¿se ve bien? ¿Sí? Una manito para arriba. Hoy hablamos de programa de integridad, cómo pasar de lo que hace un tiempo ideábamos como un programa de integridad a un sistema de gestión que pueda darnos ventajas competitivas y sumarnos calidad. ¿Quiénes somos en Crowe? Bueno, nosotros siempre decimos que la cercanía para nosotros no es un eslogan, tomamos decisiones inteligentes junto a vos, junto a tu empresa y te acompañamos para que puedas ir mejorando y creciendo en el camino. Somos parte de una red global que tiene como premisa compartir en el lugar en donde te atienda, en cualquier lugar de los más de 150 países en los que está presente, que pueda brindarte el mismo compromiso y excelencia técnica y los mismos estándares de calidad. A nivel global la red está dentro del top 10, somos octava. Atendemos, tenemos ganancias globales por más de 5.3 billions de los billions de ellos, no de los billions nuestros. Como les decía, en más de 150 países, 40.000 personas que forman parte del staff de Crowe. Y en Crowe en Argentina, no nosotros, pero la compañía hace más de 80 años que acompaña a sus clientes en el crecimiento desde 1940, así que hace ya 85. Somos una de las principales firmas de auditoría, impuestos, consultoría y outsourcing también. Como les decía, somos miembros de la red global y en Argentina somos 400. Así que para acompañarnos tenemos suficiente espalda y suficientes manos. En nuestro país estamos en los principales centros económicos de la Argentina. La oficina central está en Buenos Aires, yo estoy en Buenos Aires, Nahuel está en Rosario, Sebastián, vos también estás en Rosario, ¿no es cierto? Así que estamos en una reunión federal en este momento. En Buenos Aires también tenemos otra oficina, la oficina Bertora. En Litoral tenemos oficinas en Rosario, en Paraná, en Teodelina, en Venado Tuerto. Tenemos todo el centro del país y el corazón agrícola y manufacturero, con oficinas en Córdoba y Belville y toda la zona de Pampa, con General Pico, Santa Rosa. Y ahora hace un poquitito más de un año nos acercamos a la zona de Neuquén y Vaca Muerta con nuestra oficina en la ciudad de Neuquén. Así que nuestra idea es siempre estar cerca, como les decía, no solamente como un eslogan, sino que ustedes sientan que los podemos acompañar allí donde nos están necesitando. Siempre decimos que el conocimiento está en lo más profundo de nuestro ADN y que nacimos como un estudio contable, como cualquier estudio contable tradicional que brindaba auditoría, contabilidad de impuestos y finanzas, y después, acompañando el crecimiento de nuestros clientes, fuimos incorporando otros servicios menos tradicionales, pero tan necesarios como los iniciales para nuestros clientes, y dentro de ellos está toda la parte de outsourcing, la gestión del riesgo y el cumplimiento, la sustentabilidad, los procesos y sistemas de gestión, lo que da inicio a esta charla de hoy, recursos humanos, marketing estratégico, así que somos una consultora integral. Nosotros decimos que la curiosidad, la colaboración y el ingenio son algunas de nuestras cosas favoritas y aquí estamos dando muestra de ello. Nahuel, Sebastián, los dejo. Nahuel, si querés presentarnos un poquito de qué vamos a hablar, les dejo a ustedes el mando de la presentación.
Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias, Romina, por la presentación y la introducción y la convocatoria a esta charla que nos encuentra hoy. Bueno, nosotros, como bien decía Romina, nosotros estamos desde Rosario, nosotros somos el área que nos hemos focalizado en todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión a través de distintas normas que nos permiten certificar estos sistemas de gestión, ya sea 9001 como sistema de gestión de calidad, como 14001 en medio ambiente, 45001 en seguridad y salud en el trabajo, que son las, digámosle, tradicionales, pero eso se ha ido expandiendo con el tiempo, agregando herramientas y posibilidades a las distintas organizaciones. Y en esa expansión y en esos sistemas de gestión es que hoy nos encontramos con estas normas, la ISO 37001 y la ISO 37301, donde tratan sobre gestión antisoborno y gestión del compliance. No quiero adelantarme a la charla, eso es como una introducción global y ya le doy paso a Sebastián, que es lo que vinimos todos a escuchar de estas características de este sistema de gestión. Así que, Sebastián, seguimos nomás con la presentación. Dale, Nahuel. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos a los presentes. Gracias, Clau, por la invitación y la coordinación de este webinar y gracias a los presentes, de los cuales tenemos algunos conocidos viejos recorredores del compliance acá dando vueltas. ¿Cuál es el título de la charla de hoy? Bueno, es la- del programa de integridad al sistema de gestiones. ¿Cómo es la evolución del compliance, ¿sí? Hoy en día para empezar a cubrir algunos aspectos relacionados, no me quiero adelantar con el compliance, ¿sí? La temática que vamos a estar hablando es qué es el compliance, para quiénes aplica, el marco legal latinoamericano que tenemos, ¿sí? Todo lo que esta comparativa entre los programas de integridad y lo que nosotros llamamos los sistemas de gestión, las normas que hoy son certificables de los sistemas de gestión de compliance, ¿sí? Vamos a hablar un poquito para entender la lógica del fraude, ¿sí? Y también vamos a tener un pequeño espacio de puesta en común y de preguntas para que se vayan con la mayor cantidad de información al respecto. ¿Qué es el compliance y para quiénes aplica? ¿Sí? Bueno, la pregunta que uno se hace cuando empieza a hablar de esto es ¿qué tienen en común todas estas organizaciones? ¿Sí? Estas organizaciones que en cierta forma serían las más valiosas en el mercado hoy, las marcas más valiosas, ¿sí? Como Amazon, como Google, ¿sí? Como Microsoft. Fíjense que no todas, en general, no son empresas manufactureras, ¿sí? Que tienen grandes capitales invertidos en maquinaria ni en localizaciones, ¿sí? Más bien, muchas son, lo que venden son más bien intangibles, ¿sí? Entonces, en este sentido, todas estas organizaciones manufactureras o de sistemas, lo que tienen en común es la reputación, ¿sí? Hoy el mercado es muy sensible a la reputación. Una mala reputación, algún escándalo que pueda tener cualquiera de estas empresas puede ser muy catastrófico para ellos, ¿sí? Porque el mercado hoy le presta mucha atención. Hace un tiempo, ¿sí? Básicamente, las empresas vendían, un poco el cliente estaba cautivo de tener que comprarle a las empresas que te vendían, ¿sí? No tenía, me acuerdo que estaba esa famosa frase de Henry Ford que decía, ustedes pueden elegir el auto del color que quieran siempre y cuando sea negro, ¿sí? Eso demostraba que, en definitiva, si vos querías un auto, le tenías que comprar a él y no tenías mucha capacidad de elección. Hoy el mercado está muy desarrollado, con productos muy genéricos. El producto en sí ya no es un gran valor, el producto en sí, porque es fácilmente imitable, ¿sí? Lo que va es el valor de la marca, es lo que más importa hoy en día en una diferenciación, ¿sí? Entonces, el tema de la reputación es muy importante, sobre todo para las empresas que
que dependen muchísimo del valor de su marca. Entonces todas quieren cuidar de esa reputación. Y ahí empieza la cuestión del compliance. El compliance entendido como definición de la World Compliance Association, que es el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar, clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrenta y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. ¿Sí? Fíjense que habla de procedimientos y buenas prácticas. ¿Sí? Ya no está hablando de acciones que hay que hacer. ¿Sí? Y después te habla de identificar y clasificar riesgos operativos y legales y de alguna manera establecer controles que mitiguen esos riesgos. ¿Sí? O sea, ya estamos hablando de las definiciones de la World Compliance Association están muy orientadas a la práctica y a la gestión de riesgos. ¿Sí? Entonces esto tiene mucho más acercamiento a lo que llamamos sistema de gestión y que todos los que de alguna manera trabajamos hace mucho tiempo en el mundo de las ISO estamos acostumbrados, ¿sí? A hablar de riesgos, hablar de mitigadores de riesgos, hablar de procedimientos, hablar de buenas prácticas, ¿sí? Esto aplicado, el compliance ya empieza a tomar esas características que las normas del sistema de gestión vienen manejando hace muchos años, ¿sí? ¿Y a quién está destinado el compliance? Se estima de que dentro del universo de las personas, ¿sí? Tenemos un 70% que somos honestos, pero transgresores. Yo me identifico ahí, ¿sí? Estas personas que de alguna manera entendemos que de hacer el bien, de las virtudes de ser honesto, de cosas, pero a veces nos tientan, a veces hay situaciones en las que dudamos, ¿sí? De cómo actuar, ¿sí? Y hasta ponemos en la balanza mayor o menor honestidad en ciertas cosas. Bueno, se estima que el 70% de las personas están en esta disyuntiva, ¿sí? Y tenemos el angelito y el diablito hablándonos al costado. Hay un 15% que son deshonestos a ultranza, ¿sí? Entonces, no importa cuánto los quiera convencer uno, cuántas charlas asistan, cuántos esfuerzos puede haber para que estas personas se enderecen, jamás se enderezan. Siempre van a estar tratando de buscar sacar su provecho personal, siempre van a tratar de sacar ventaja, ¿sí? Y no van a entender de razones, ¿sí? Y después también se estima que hay un 15% que son honestos a ultranza, es decir, no pueden concebir no hacer algo correcto. ¿Sí? No pueden, no. Por decir, bueno, y si nos salteamos la cola y entramos por el costadito, no, pero ¿cómo? Eso no se puede. ¿Sí? Y te lo plantean como diciendo, ¿en qué planeta vivís? Y bueno, estas personas también existen y son el 15%. Entonces, lo que el compliance principalmente está pensado para, de alguna manera, detectar a estos deshonestos a ultranza y poder aislarlos, separarlos, eyectarlos, ¿sí? Neutralizarlos, ¿sí? Sabiendo que no van a poder enderezarse. Guiar a los que estamos en este 70%, ¿sí? Que de alguna manera necesitamos que nos recuerden la necesidad de ser honestos, de la transparencia, y incluso a recordarnos las consecuencias de no ser honestos, ¿sí? Entonces, de alguna manera eso nos ayuda en el camino, ¿sí? Y también identificar y reconocer a estos honestos a ultranza, ¿sí? Premiar y darle un reconocimiento a aquellos que realmente no pueden concebir no hacer lo correcto. Entonces el compliance trata de identificar cada una de estas características y de alguna manera tener acciones destinadas a saber tratar con estas personas. Hay un marco legal, esto no es nuevo, no es algo que haya surgido hace poco, ¿sí? Esto es algo que se viene manejando hace mucho, ¿sí? Fíjense que uno de los primeros
estamos hablando de Estados Unidos, por allá por el año 1977, donde saca esta ley sobre prácticas corruptas en el extranjero de las empresas radicadas en Estados Unidos, la famosa FCPA, ¿sí? Que ahora está muy mencionada porque la administración Trump no la ha derogado, pero sí la ha suspendido, ¿sí? ¿Qué tenía esta ley de principal característica? Que castigaba a las empresas que operan en Estados Unidos por sus comportamientos en el extranjero. Entonces piensa en una empresa que podría tener una práctica corrupta en Argentina y si eso derivaba en un escándalo, podía poner en riesgo sus operaciones en Estados Unidos. Entonces piensen que una empresa que opera en los dos países, capaz gana 10 millones acá, ¿sí? Y gana 100 millones en Estados Unidos. Entonces, esto era muy potente porque la empresa tenía que decir, por un escándalo en Argentina, por 10 millones, yo me puedo llegar a tener problemas en Estados Unidos por 100 millones. Entonces no querían arriesgarse en el extranjero, ¿sí? Preferían tener un comportamiento más honesto en el extranjero para que no le ponga en riesgo su gran negocio que es Estados Unidos. Ese era el gran impulso que tuvo la FCPA, ¿sí? Luego en el 2010 tenemos en el Reino Unido lo que fue la ley antisoborno, ¿sí? Para las prácticas corruptas que se realizaban en el territorio, ¿sí? Brasil tenemos también en 2014 con leyes anticorrupción. Chile también es uno de los pioneros acá en Latinoamérica, ¿sí? Con la famosa ley de responsabilidad de las personas jurídicas, la 20393, que para aquellos que la conocen es una de las más completas, donde pena tiene un montón de sanciones que son mucho más amplias que el resto de las leyes de responsabilidad de las personas jurídicas, ¿sí? Colombia tenemos en 2011, Perú en 2016, ¿sí? Con estas mismas leyes, y Argentina tiene la famosa ley 27401, ¿sí? Que es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde no solamente una persona que comete un hecho de corrupción, no solamente es condenada, tiene un proceso penal la persona física que lo hace, sino que también está puesto en la mesa como proceso penal la persona jurídica, ¿sí? O sea, la sociedad ya también tiene un proceso penal, ¿sí? Esto es algo novedoso en Argentina, ¿sí? Y a partir de esto, de fines de 2017, es cuando el compliance empieza a tratar mucho más acá en la Argentina, ¿sí? Y acá las empresas decían, bueno, tenemos que hacer algo para tener este compliance, ¿sí? Para empezar a integrarnos en este compliance. Hasta ese momento, las empresas normalmente tenían lo que llamaban los programas de integridad. ¿Qué son los programas de integridad? Programas que, de alguna manera, son más bien declarativos, donde la empresa reconoce la corrupción, reconoce las figuras de la corrupción, y tiene todos lineamientos, códigos de ética, reglamentos, códigos de conducta, códigos disciplinarios, donde todos los empleados los socios negocios que le decimos, tanto sea proveedores, clientes, tienen que adherir a estas distintas prácticas y entender que tienen sanciones. La característica de estos programas de integridad es que son más bien declarativos, ¿sí? Donde las personas reconocen el delito y se comprometen a no incurrir en ese delito. Pero no tiene mucho más contenido, no tiene mucho más llamado a la atención que eso. De hecho, esto hace mucho tiempo que venía persiguiendo una cuestión de confidencialidad, no voy a decir la empresa, piensa en una empresa rosarina, muy ligada a la obra pública, ¿sí? Y conozco a uno de los gerentes administrativos. Y cuando yo sé que esto, quiero decirle, bueno, empezar a implementar estos programas. Digo, no te piden el compliance desde los clientes que vos tenés o desde el sector público. Sí, me hacen llenar un montón de formularios. ¿Ustedes tienen una política anticorrupción? Sí. ¿Ustedes tienen un código de ética? Sí. Él pone todo que sí. Y me dice, el día que me pidan un papel de eso,
te llamo, me dijo. Esto es palabra textual, como me lo dijo, ¿sí? Ahí te das cuenta que era meramente declarativo, ¿sí? La persona contestaba todo que sí, no tenía un solo papel. Entonces ahí es donde uno dice, es una cáscara vacía, ¿sí? Parecido hoy en día, no sé si la conocen, que es la plataforma RICTE acá en Argentina, ¿sí? Que es el Registro de Integridad y Transparencia de las Empresas, ¿sí? Donde cualquier empresa que llene un formulario puede adherir, participar dentro del RITE, ¿sí? Pero tampoco te piden demasiadas cosas. No es que alguien te va a venir a auditar, ni vas a tener que hacer una demostración de todas tus declaraciones, simplemente el llenado de un formulario. ¿Sí? Creo que hay que anexar durante ese formulario algún anexo, pero no hay nadie que va a evaluar eso y te va a decir si vos cumplís o no cumplís. ¿Sí? Simplemente con llenar medianamente de una forma coherente el formulario, uno participaría de este programa de integridad. Hasta ahí son estos los programas de integridad que se vienen llevando adelante. Pero lo que nosotros queremos proponer y de alguna manera entendemos que es el futuro del compliance tiene que ver con los sistemas de gestión. ¿Sí? ¿Qué es un sistema de gestión? Uno podría preguntarse. Bueno, la definición de sistema de gestión, ¿sí? Tiene que ver con conjunto de elementos interrelacionados, ¿sí? O que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. ¿Sí? Primero, la definición sistema, siempre sistema va a ser conjunto de elementos interrelacionados donde el todo es mayor que las partes. Esa es la definición que siempre tuvimos de sistema. ¿Sí? Y acá cuando habla de gestión empiezan a aparecer políticas y objetivos, ¿sí? Y empieza a aparecer la palabra procesos que nos van a permitir lograr estos objetivos. ¿Sí? Piensen que siempre un proceso tiene que ver con transformar elementos de entrada en elementos de salida. ¿Sí? En este caso, objetivos, que es lo que se quiere, ¿sí? Mediante el sistema de gestión o el proceso, vamos a obtener resultados, que es lo que se logra. ¿Sí? Y dentro del sistema de gestión vamos a tener, por ejemplo, responsabilidades, quién hace las distintas tareas, ¿sí? Con qué recursos se hacen esas tareas, si tienen una metodología no asociada, si tienen programas asociados, o sea, ya hay actividades que están puestas en marcha para lograr los resultados. ¿Sí? Y acá vemos como un sistema de gestión tiene distintos componentes, acá le pongo como ejemplo a la ISO 37001, que tiene distintos componentes que hacen a la conformación de un sistema de gestión. ¿Sí? Fíjense que arriba de todo tenemos la estructura de la organización y la evaluación de riesgos. ¿Sí? O sea, definir un organigrama, definir funciones y responsabilidades a través de todos los puestos de trabajo es parte de un sistema de gestión. El centro de todo sistema de gestión es la evaluación de riesgos. Al menos en ese paradigma estamos ahora, ¿sí? Donde toda organización tiene que evaluar sus riesgos como toda aquella situación que que provoque que no se alcancen los objetivos. Eso es lo que se llaman los riesgos. ¿Sí? Entonces, antes tenía un enfoque más reactivo. Uno definía qué es lo que tenía que hacer, lo llevaba adelante y de alguna manera cuando eso no salía bien, tenía un desvío, una no conformidad y tenía que corregirla. Era un sistema, una metodología más bien reactiva. Uno tenía la no conformidad y corregía. En este caso ya desde el 2015 en el sistema de normas ISO ya se habla de lo que es un enfoque más bien preventivo. Nos adelantamos a todo aquello malo que puede pasar, ¿sí? A todos aquellos desvíos, los evaluamos en probabilidad de ocurrencia y el impacto, y todo aquello, y ya de alguna manera vamos trabajando sobre aquellos riesgos más significativos. ¿Sí? No esperamos el cachetazo, sino que vamos en búsqueda de la posible ocurrencia del cachetazo y hacemos todo lo posible para evitar. ¿Sí? Todo esto tiene que venir de un gobierno corporativo, el liderazgo, ¿sí? Este famoso tone from the top, ¿sí? Este tono que viene desde las más altas direcciones, si no este sistema no es sostenible, si solamente se sostiene a nivel operativo y no está comprometida a la alta dirección. Vamos a hablar de políticas, vamos a hablar de normas, vamos a hablar de procedimientos, ¿sí? Vamos a hablar de acciones para evitar
los riesgos, ¿sí? O sea, no solamente vamos a identificar los riesgos, sino que ya vamos a tomar acciones preventivas para ir evitando esos riesgos. Vamos a hablar de formación del personal, de los recursos que necesitamos, el compromiso, la toma de conciencia. Vamos a hablar de, va a aparecer la palabra debida diligencia, que hasta ahora en las otras normas no venía apareciendo. La debida diligencia como todo ese proceso para buscar un poco más de información sobre un tercero para tomar una mejor decisión, ¿sí? O sea, yo me voy a relacionar, voy a hacer una UTE, voy a contratar a una persona en un puesto de riesgo, voy a hacer negocios con determinado cliente, ¿sí? Con el ministerio tal, ¿sí? Voy a hacer negocios, bueno, conoce un poco más de con quién te está relacionando. Vine a hablar de todo lo que tiene que ver con lavado de activos, donde está esta famosa conozca a tu cliente, ¿sí? KYC, donde te lleva a decir, esta persona que me está trayendo el dinero para que yo se lo administre, ¿sí? ¿Quién es? ¿De dónde sacó el dinero? ¿Sí? Entonces eso tiene que ver con la debida diligencia. Va a haber controles financieros, no financieros, siempre van a aparecer uno de los mecanismos que mejor permite descubrir casos de corrupción, como son los canales de denuncia anónimos, canales de denuncia confidenciales, de tratamiento confidencial, ¿sí? Que estas normas insisten mucho en implementarlos, ¿sí? De hecho, hay una norma que es la 37.002 que te enseña a implementarlos, que te da las mejores prácticas para implementarlos, ¿sí? Porque, no sé, yo he visto estudios que el 60-70% de los casos de corrupción se descubren porque alguien los delató, ¿sí? Porque algún caso, porque alguien pudo observar esa situación, ¿sí? O porque alguien no lo participaron demasiado bien del negocio y puso, sí, ahora caigo yo, caen todos. Estos sistemas de gestión te van a pedir que tengas indicadores, ¿sí? Que no solamente definas acciones para mitigar los riesgos, sino que hagas un seguimiento del resultado de esas acciones, que tengas indicadores que a vos te permitan ir monitoreando cómo va el sistema de gestión, ¿sí? Y en caso de desvíos, puedas corregir, tengas mecanismos para identificar las causas y trabajar mejoras y correcciones para que en el próximo ciclo, ¿sí? de mejora continua estés mejor plantado frente a un posible desvío, ¿sí? Todo esto es cíclico, ¿sí? O sea, siempre vamos a estar dentro de la mejora continua. La idea es que nunca nada llega a estar perfecto. Muchas empresas dicen, bueno, mira, ¿cómo vamos a certificar si somos un desastre? Estamos totalmente desordenados. Eso no es problema. Eso no es problema. Acá lo importante es que primero la rueda sea redonda. Una vez que la rueda es redonda, empieza a girar y ahí vas consiguiendo la mejora continua, ¿sí? Lo importante es eso, porque si la rueda en algún punto se achata, ¿sí? No va a poder girar, se va a trabar. Si vos no identificás tus riesgos, si vos no tomás acciones, si vos no de alguna manera estás monitoreando y haciendo acciones correctivas, la rueda se traba, ¿sí? Lo importante, lo que se certifica acá son los sistemas de gestión. Y dentro de esto hay como dos caballitos de batalla dentro de las normas ISO de compliance, ¿sí? Que son los que vamos a ir mencionando acá. Una es la 37.001, que la tenemos desde el 2016, o sea, ya tiene casi 10 años, ¿sí? De hecho, sufrió una modificación este año, ahora tenemos la segunda versión de la 37.001, que es la 2025, ¿sí? Que salió en febrero de este año, que es de gestión antisoborno. Arranca así, ¿sí? Acá, bueno, una frasecita que traje acá, que siempre es interesante, la dijo George Washington, ¿sí? Y dice, pocos hombres tienen la virtud de resistir al mejor postor, ¿sí? O sea, los hombres son honestos, pero uno a veces escuchar incorruptible significa más caro, ¿sí? Yo soy incorruptible, sí, por 100, sí, y por 500, y por 1000, y por 10.000. Entonces, puede ser que ya se llegue en un momento a determinada vara, si uno no está dentro de ese 15% de honestos a ultranza, ¿sí? En algún momento van a alcanzar la vara en la que uno dice, y bueno, ya por 10 millones lo pienso, ¿sí? Bueno, entonces, esto decía George Washington y a partir de ahí uno tiene que pensar que el sistema de gestión antisoborno
la gente es corruptible. Y no tenemos que basar un sistema de gestión antisoborno pensando que no, nadie. ¿Cómo vas a delinquir? ¿Sí? Bueno, está demostrado que a lo largo de la historia de la humanidad la gente ha delinquido, ¿sí? Y gente que no siempre era deshonesta a ultranza. Pero fíjense una cuestión, ¿sí? ¿Por qué esta norma habla de soborno y no de corrupción? Primero, corrupción rara vez está definida en las legislaciones. La mayoría de las legislaciones no tienen el delito de corrupción en sí como figura. Sí tienen un conjunto de delitos que entre todos se llaman corrupción. ¿Sí? Bien, fíjense que acá abajo te dice uso ilegítimo de la información privilegiada, tráfico de influencias, sobornos, extorsiones, fraude, malversaciones. Todo eso son lo que nosotros llamamos corrupción, pero no existe el delito en sí de corrupción, al menos en Argentina, ¿sí? Y pasa que en muchos lados del mundo tampoco no está tan definida la corrupción. Sí están definidos muchos de estos, pero no en todos lados está definido igual. Por eso, el soborno fue elegido como la forma más común de corrupción. En los casos que muchas veces hemos analizado, ¿sí? De corrupción, grandes casos de corrupción, Argentina, internacional, donde se presentan distintos aspectos de tráfico de influencias, de extorsión, enriquecimiento de todo, hay como una mezcla de un montón de cosas, pero siempre hay pequeñas dosis de soborno para que eso siga funcionando. Entonces el soborno está metido en la mayoría de casos de soborno, de corrupción. En la mayoría de las legislaciones mundiales lo tienen como figura el soborno o el cohecho, ¿sí? Entonces pensó en un momento en arrancar por esta norma, ¿sí? Que sabe que va a ser muy aplicable en la mayoría de los países y en la mayoría de los casos de corrupción va a ser aplicable esta norma y por eso elige al soborno. Esto no implica, y esto te lo dice la norma ISO 37001, que uno no pueda agregar otras figuras. Te invita, dice, esta norma solamente trata del soborno, pero si quieren añadirle otras figuras de la corrupción, la norma te lo permite, ¿sí? En ese sentido, uno puede abarcar soborno, pero el piso es el soborno. E incluso te da una definición de soborno, que es oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor, que puede ser financiero o no, ¿sí? Ojo, uno siempre piensa que el soborno es la manito que le da a la otra plata, ¿sí? Si usted ahora pone soborno en Google, van a aparecer un montón de imágenes de una manito donde le plata a la otra, ¿sí? Que puede ser directa o indirectamente, independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona. O sea, es toda ventaja que se da a alguien para que haga o deje de hacer algo distinto a su obligación. Esa sería la simplificación. Y dentro de ventaja puede ser cosas de dinero o puede ser favores. Puede ser un regalo, ¿sí? Pueden ser te doy un voto, donde vos necesitas que te voten, ¿sí? Te doy un contrato a tu cuñado, ¿sí? Mi empresa le va a comparar a la tuya, ¿sí? Te vamos a adjudicar tal contrato, ¿sí? No siempre a veces uno tiene esos casos resonantes en Argentina, de bolsas con dinero, de fajos de dinero que se mueven de un lado a otro. Les puedo asegurar que esa es la forma más rústica y más baja de la corrupción, ¿sí? La corrupción más alta hoy en día, donde se muere la mayor cantidad de volúmenes, ¿sí? No hay intercambio de dinero. No hay intercambio de dinero directo entre el sobornador y el sobornado, ¿sí? Esa forma ya queda muy antigua, la del dinero físico, ¿sí? Así que por eso habla de naturaleza financiera y la no financiera, que tiene una mente amplia para identificar eso. Y acá pensemos, ya no quería dejar de mencionar, parecido a lo que decía George Washington, de que todos somos honestos hasta que encontramos al mejor postor, ¿sí? El triángulo del fraude es algo muy, muy interesante a la hora de entender los riesgos y de alguna manera las acciones que pueden mitigar esos riesgos. Yo no sé, en higiene y seguridad se habla del triángulo del fuego, ¿sí? Donde te dicen, si vos tenés oxígeno, más combustible, más temperatura, tarde o temprano el fuego aparece, ¿sí? No necesitas la llama, ¿sí? A lo sumo será una cuestión de ir
subiendo el nivel de temperatura hasta que la llama aparece. ¿Sí? Bueno, esto es algo parecido, ¿sí? Donde tenés, dadas estas tres cosas, tarde o temprano el fraude aparece, ¿sí? O el soborno, si lo queremos llamar así. Uno tiene que ver con el incentivo y la presión, ¿sí? ¿Dónde está el incentivo? ¿Dónde está la presión? Bueno, que yo me quiero dar un estilo de vida que no puedo pagar, ¿sí? Con mi sueldo, con lo que yo gano, no puedo pagar ese estilo de vida que tanto añoro. Y mi hijo va al colegio y la verdad que los compañeritos se van todos a Disney 2 veces al año y mi hijo apenas que se va a la costa, ¿sí? En el verano. Tengo deudas, me he endeudado, he tomado un montón de préstamos y tengo situación 2, situación 3, situación 4, ¿sí? Y no las puedo pagar con las deudas con la tarjeta, ¿sí? Mi familia, tengo una persona que está enferma en la familia, necesita grandes cantidades de dinero para el tratamiento de su enfermedad. Todo eso colabora a tener un incentivo y una presión, ¿sí? De mayor avidez por dinero, ¿sí? O por una posición social, ¿sí? Piénsenlo en el incentivo que ustedes quieran. Eso es una de las puntas del triángulo. La otra es cuando uno lo racionaliza, cuando uno le da la razón, ¿sí? Al final, uno lo va a encontrar así, acá todos tienen su negocito, su kiosquito, y yo soy el único que no saca nada al respecto, los dueños de esta empresa ganan millones y a mí me pagan monedas, ¿sí? En Argentina, acá el que no corre vuela, no voy a ser el único papanata que se queda atrás, ¿sí? Bueno, cuando uno empieza a tener esos discursos, estás como racionalizándolo y hasta justificando el fraude. Y después la oportunidad, tener algo que yo pueda aprovechar, ¿sí? Si soy el único que tiene que darle el ok a un proveedor, ¿sí? Si tengo manejo de fondos, de alguna manera tengo acceso a los fondos, al manejo de fondos, a manejo de chequeras, ¿sí? Si de alguna manera soy el que selecciona el personal, si tengo información confidencial que a una u otra parte le interesaría, ¿sí? Entonces esa es la oportunidad. Teniendo estas tres cosas, tarde o temprano el fraude aparece. A lo sumo será una cuestión de que la presión sea cada vez más, ¿sí? Cada vez tenga más presión. Esa es como la temperatura del fuego, bueno, es la presión en el fraude, ¿sí? Cuanto más presión, más presión, más presión, ¡tam! Llega un momento donde se vuelve insoportable y si tengo la oportunidad y de alguna manera justifiqué, el fraude aparece, ¿sí? ¿Cómo lo trabajan los sistemas de gestión esto? Primero, tiene alarmas, ¿sí? Establece alarmas y te hace estar atento para todo lo que tiene que ver con los incentivos. Por ejemplo, esto de la debida diligencia es, bueno, una persona que voy a contratar para que maneje información confidencial, ¿sí? Primero, ¿tiene algún conflicto de interés? ¿Estuvo trabajando en algún proveedor? ¿Estuvo trabajando en algún cliente? ¿Sí? ¿Estuvo trabajando en la competencia? ¿Qué estilo de vida tiene y cuánto le estoy pagando yo? ¿Sí? ¿Cuánto le paga la empresa? Y por eso que le paga la empresa, ¿le alcanza para tener semejante estilo de vida? ¿Sí? Son alarmas que de alguna manera te hacen prestar atención, ¿sí? Lo segundo también es el discurso, ¿sí? Encontrar la persona que tiene un discurso de todo tiempo justificación y racionalización del fraude, y también es otro alarma. Y donde más trabajan los sistemas de gestión es en la oportunidad, ¿sí? Que nadie tenga la oportunidad de poder aprovecharse de una situación, ¿sí? Sin que eso se detecte, sin que haya un mecanismo de prevención o de detección posterior, ¿sí? Algunos son más fáciles y otros son más difíciles de implementar, pero lo que más tenemos que trabajar, sobre todo en riesgos medios y en riesgos altos, es cortarle el acceso a la oportunidad, ¿sí? Si una persona va a manejar información, si hay información confidencial dando vuelta por la organización, bueno, que la maneje la menor cantidad de personas posible, que las personas que la manejen no puedan descargársela, tengan dificultades para transmitirla, ¿sí? Y también conocer a las personas que no tengan conflicto de interés, ¿sí? A alguien muy cercano que realmente se pueda aprovechar de esa información. Lo mismo que si alguna persona tiene acceso a manejo de fondos, y bueno, que haya mecanismos de control
de que esos fondos, mediante conciliaciones bancarias, mediante arqueos de caja o mediante alguna especie de distribución de funciones entre quien controla el pago, quien emite la orden de pago, quien carga los pagos en el banco y quien hace la liberación de los pagos. ¿Sí? Eso tiende a disminuir la probabilidad de ocurrencia, no es solamente que se centren en una sola persona que determina todos los pagos. ¿Sí? Estas son las cosas en las que trabaja el Triángulo de Funding y dónde trabajan los sistemas de gestión para tratar de mitigar estos riesgos. ¿Cuáles son las ventajas de una norma como la 37001? ¿Sí? Bien, uno puede no solamente trabajar el soborno, sino trabajar todas las figuras de la corrupción, ¿sí? Con esta 37001, es un muy buen modelo, ¿sí? Tiene un capítulo 8, que es el capítulo de los controles, uno de los más completos que tiene la norma ISO, el control, la diversidad de controles para mitigar los riesgos, ¿sí? De alguna manera demuestra que esta alta dirección, la gobernanza de la organización, está libre de conflictos, de interés y está alentando contra la corrupción y contra el soborno, genera confianza y seguridad en la ciudadanía. ¿Sí? Si alguien tiene que hacer una obra pública y es una empresa libre de escándalos, me da más confianza que una empresa que hace poco tuvo un escándalo en Argentina o a nivel mundial de corrupción. ¿Sí? Te permite detectar los riesgos, te permite ir monitoreando esos riesgos, ¿sí? Te permite ser el primero que detecta una situación irregular y poder tratarla vos. Más vale que la puedas llevar vos antes de que la levanten los medios de comunicación o la levante la ciudadanía o la levante la oposición. ¿Sí? Más vale primero detectarla uno y poder actuar rápido que la levante un tercero. ¿Sí? Y bueno, permite un montón de cosas, de herramientas como registros de regalo, de diligencia, donaciones, control de donaciones, de beneficios. Y estos son varios de los beneficios de la 37001. ¿Sí? Y el otro caballito de batalla que tenemos es una 37301, que es una norma que aparece en el 2021, ¿sí? Pero ya no te habla solamente de soborno, sino que te habla del compliance, ¿sí? El compliance como concepto completo, como veíamos hace un rato. ¿Sí? Esta norma, esperen, ahí está, perdón, cosas del internet. Esta norma también sigue este círculo de la mejora continua, que es el famoso ciclo Deming, de planificar, verificar y actuar, ¿sí? Siempre desde un centro de la gobernanza, ¿sí? Que de alguna manera tiene que ser el sostén de todo esto, ¿sí? Y en definitiva, te permite establecer objetivos, una cultura. Es la primera norma que habla de una cultura de cumplimiento, ¿sí? Que no solamente trabaja a niveles de procedimientos y de planes de acción, sino que también te habla de la cultura, de cómo la organización debe incentivar y fomentar la cultura, ¿sí? De cumplimiento. No solamente es de cumplir, sino también de la mentalidad que te lleva, ¿sí? La cultura que te lleva al cumplimiento. ¿Sí? Entonces tiene una estructura parecida a la de las normas ISO, haciendo fuerte foco en la cultura y en el liderazgo, ¿sí? Y como su nombre lo dice, es un sistema de gestión de cumplimiento. Y acá es cumplimiento de qué. Y va a haber una palabra que va a ser una de las primeras cuestiones que tenemos que definir a la hora de implementar esta norma, que tiene que ver con las obligaciones de cumplimiento, que pueden ser los requisitos obligatorios y puede estar compuesta de requisitos voluntarios. Obligatorios, ni hablar de leyes, ni hablar de regulaciones, permisos, habilitaciones, normativas del organismo de control, que sentencias de juzgados, tribunales, tratados, convenciones, todos esos requisitos obligatorios son obligaciones de cumplimiento que podemos estar incluyendo dentro del sistema de gestión. Y también requisitos voluntarios, como pueden ser acuerdos que tengas con autoridades, acuerdos que tengas con organizaciones del tercer sector, ¿sí? Políticas, códigos internos, ¿sí? Un código de conducta, ¿sí? Principios voluntarios, como puede ser pacto global, ¿sí? De etiquetado voluntario, compromisos ambientales, ¿sí?
todas estas cuestiones que no son obligatorias, pero sí son buenas prácticas que lo utiliza el mercado, también las podemos estar incluyendo esto. Entonces esto va a ser un sistema de gestión para asegurar, ¿sí?, de alguna manera, el cumplimiento de estas obligaciones, ¿sí? Entonces todo el sistema de gestión se va a basar en identificar estas obligaciones de cumplimiento, entender bien qué es lo que nos están pidiendo y cuáles son los riesgos de incumplimiento, ¿sí? Ustedes piensen, antes de llegar a los riesgos, a todo el universo de cumplimiento al que está sometido una organización, ¿sí? Desde salud ocupacional, desde contabilidad y impuestos, confiabilidad del producto, capital, mercados de capital, regulaciones de importación y exportación, seguridad vial, IT, ¿sí? Confidencialidad de los datos, laborales, ambientales, todo este conjunto de normativa a la que está sujeta una organización. Entonces, el sistema de compliance lo que va a querer ir, en principio uno puede como estrategia tratar distintos, ir empezando por las obligaciones de cumplimiento más significativas para el momento de la organización, pero la idea es que a la larga todas estas obligaciones que tiene una organización estén cubiertas por el sistema de compliance. Por más que uno esté certificado en el sistema de gestión para el cumplimiento del mercado de capitales, de exportación, laborales y de impuestos, un problema ambiental también te puede tirar al tacho una organización, ¿sí? Como cualquier otro. Entonces, tener cubierto esto y descuidado aquello tampoco a la larga es una buena estrategia. La idea es ir certificando e ir avanzando en las obligaciones de cumplimiento más significativas. Y ahí tenemos la evaluación de riesgos. Acá vamos a hablar de riesgo de cumplimiento o riesgo de incumplimiento, ¿sí? La misma lógica. ¿Cuál es mi riesgo? ¿Qué pasa si yo incumplo alguna de estas obligaciones? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la sanción del incumplimiento? Voy a tener una escala de riesgos de alguna manera evaluada, ¿sí? Y voy a tener que tomar acciones en proporción a esos riesgos. Se supone que riesgos más altos van a tener acciones más concretas y contundentes, riesgos medios y más bajos van a tener acciones más laxas, incluso el riesgo bajo puedo llegar a asumirlo, es decir, no hago nada al respecto y si me ocurren las consecuencias. O sea, tiene esa misma lógica de la matriz de riesgo como centro y después tiene todo este conjunto de elementos que necesitan los sistemas de gestión. Política y procedimientos, análisis de riesgo, monitoreo, testeo de los controles. No solamente tengo que diseñar un control, sino testear si está funcionando, canales de denuncia y de investigación, comunicaciones internas, toda la cantidad de elementos que los sistemas de gestión tienen. ¿Cuáles son los beneficios de la 37301 en este sentido? Bueno, promover la adopción y puesta en marcha de programas de cumplimiento y códigos de conducta, ¿sí? Uno podría certificar cosas que normalmente no son certificables. Por ejemplo, me pasó el otro día estar dentro de un despachante de aduana que puso dentro de su sistema de gestión de cumplimiento toda la legislación aduanera, ¿sí? Nunca aduana, ¿sí?, ARCA te va a dar un certificado de cumplimiento. Porque ningún organismo de contralor te da un certificado, al menos así. Pero uno puede meter adentro de una ISO 37301 una certificación. ¿Para qué? Para demostrar a tus terceros. Este despachante de aduana trabaja principalmente con Claro, ¿sí? Le trae los equipos a Claro al país. Claro, no quiere ningún escándalo, no quiere tener un escándalo porque su despachante de aduana tuvo un caso de corrupción por otro cliente. Entonces, prefiere operar con despachantes y con forwarders más honestos. Entonces, ellos dijeron, mira, yo tengo una certificación de un sistema de gestión que de alguna manera garantiza o asegura de que la legislación aduanera está cubierta. Eso genera una confianza y nadie te va a dar un certificado fuera de esta norma, ¿sí? Te permite la evaluación de riesgos para que la organización lo prevenga, ¿sí? Estandariza el cumplimiento, ¿sí? Tiene mejora continua, bueno, capacidad de mostrar al tercero. Siempre una certificación tiene que ver con un tercero. Yo le quiero demostrar a terceros que no solamente soy lindo y digo que soy lindo, sino que hay alguien que lo puede hacer, ¿sí?
Mejora la imagen institucional, mejora la competitividad al tener menos escándalos, menos multas, ¿sí? De alguna manera da un procedimiento, da un lineamiento de cómo actuar, todas las ventajas que tienen los sistemas de gestión a la hora de... Bien, ¿y qué puntos en común tienen las dos normas? Fíjense que, para ir cerrando, ¿cuándo va a haber algún punto en común? Cuando la ISO. Algunos dicen que la 37301 contiene a 37001. Sí y no. ¿Sí? Depende cuál sean las obligaciones de cumplimiento que vos vas a poner en la 37301. Puede ser que pongas cuestiones aduaneras, cuestiones tributarias, cumplimiento de cuestiones ambientales, ¿sí? Y dentro de eso tengas de corrupción, y esa corrupción incluye al soborno, ahí vas a tener un punto en común entre la 37.001 y la 37.301. Si las obligaciones de cumplimiento que vos incluís dentro de la 37.301 no tienen abarcado el soborno, ¿sí? Probablemente no encuentres este punto en común, pero es raro que vos tengas una 37.301 y de alguna manera no contenga cuestiones de corrupción, ¿sí? Por prácticas habituales. Bien. Ahora puedo respirar, sí, quería meter todo para cerrar, tener unos 5 o 10 minutos de una etapa de preguntas. Los escucho, los invito a escribir en el chat o a habilitar el micrófono para poder hacer algunas preguntas. Sebastián, hemos recibido algunas preguntas. Si Bien, te parece, contame. Dale. voy haciéndote alguna y vamos viendo. Una que nos gusta a todos. Ejemplo de casos exitosos y beneficios reportados. ¿Podemos compartir alguno? También va para Nahuel, ¿eh? Si querés acompañar. Mira, lo primero, una de las cuestiones, las motivaciones a veces para implementar estas normas, ¿sí? Una es ciertos países para poder participar en licitaciones públicas o en ciertos negocios o para venderle a determinados clientes, a empresas multinacionales, exigen cierta normativa, cierta certificación, ¿sí? Entonces, lograr esta certificación y poder acceder a esos clientes es un caso de éxito, ¿sí? Conozco una empresa, una constructora que quería empezar a ingresar al sector de oil and gas. Vio que la obra pública ha estado perdiendo últimamente, en el último año, ha perdido peso en la Argentina, ¿sí? Y ante un mercado más inestable, vio que el oil and gas, todo lo que tiene que ver con los combustibles, está teniendo un auge, entonces dice, yo me voy para allá, me voy a trabajar a vaca muerta. Pero ve que la mayoría de las empresas que están ahí ya tienen certificaciones y exigen certificaciones a sus terceros, entonces pidió esta certificación para poder presentarla y hoy está trabajando en el sector de oil and gas, ¿sí? No tiene problemas presentando esta certificación. Pasa también con otra empresa que era partner de Cisco. Cisco, el mayor proveedor a nivel mundial de lo que es telecomunicaciones, ¿sí? Cisco, por la FCPA, ¿sí? Tenía que auditar a todos sus partners a lo largo del mundo, ¿sí? Distintos partners de Cisco que hay. Acá en Argentina había un partner de Cisco y le dijeron que si tiene certificada la 37001, se ahorra el 70% de la auditoría, ¿sí? Con solo presentar el certificado. Entonces, Tampoco. certificaron a 37.000, lo presentaron, ¿sí? Y tuvieron una auditoría mucho más reducida, enfocada a ciertas cuestiones propias de los clientes. Entonces, eso sería caso de éxito, sí, porque lograron su cometido, ¿sí? Hay otras organizaciones que incluso han certificado, que han sido mencionadas en la causa Cuadernos, ¿sí? Y que de alguna manera también quieren limpiar su imagen mientras el proceso judicial corre, ¿sí? Entonces muchas empresas, también constructoras en este caso, que han tenido casos de escándalos, ¿sí? Principalmente mencionada la Casa Cuaderno, certifican esto para poder seguir trabajando, poder generarle confianza a los terceros y limpiar un poco su imagen, ¿sí? Bueno, una de las que ha certificado la 37.001 acá en Sudamérica es la Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol, ¿sí? Que tiene el famoso FIFA Gate que ocurrió acá por 2016, ¿sí?
hizo todo una reforma a partir de la presidencia de Domínguez, hizo todo una reformulación de su forma de gestión, ¿sí? Y parte de esa reformulación incluía certificaciones en lo que tiene que ver con lo ético, ¿sí? Entonces, la Conmebol está certificada hoy en la 37.001 y en la 37.301, lo pueden ver en la página misma de la Conmebol, ¿sí? Como parte de su estrategia de limpieza de imagen posterior a lo que fue el FIFA Gate, ¿sí? Entonces, si vos me preguntás, Sí, ¿esos son los casos de éxito? Sí, son casos de éxito porque de alguna manera van produciendo una mejora en la reputación, que es con lo que empezamos la charla. Nahuel, vos querías decir algo, ¿no? no, que también agregar que hay una tendencia que estamos viendo en los últimos años, que siempre como que pensamos en el sistema de gestión hacia afuera de las empresas, ¿no? Hacia afuera de la organización. Y por ahí, tanto este sistema de gestión se está viendo también mucho en el tema ambiental. Las empresas lo empiezan a ver como beneficio interno respecto a, en un contexto de mercado interno difícil de conseguir recursos, difícil de mantener los recursos, donde las nuevas generaciones miran mucho algunas características de las empresas en las que quieren trabajar y eligen las empresas en las que quieren trabajar. Estos sistemas también permiten dar una imagen hacia adentro, ¿no? Hacia nuestro propio personal de cómo se comporta la empresa y de esa manera seducirlo y retener al personal clave que queremos en nuestras organizaciones. Claro, no solamente una Bueno, estrategia o un diferencial de marca hacia afuera, sino puede ser también capitalizarlo como marca empleadora o un diferencial en el mercado interno. Tal bueno, cual, tal sí, cual. hay muchas que participan en eso, Great Place to Work o Ujú. algunas certificaciones de buen empleador, como vos decís, y de alguna manera dentro de los empleados que evalúan, por ahí hay empresas que es difícil conseguir mano de personal, ¿sí? Sobre todo las relacionadas con sistemas, ¿sí? Donde compiten contra mercados de afuera, mercados remotos y de alguna manera quieren captar y parte de eso es tener una buena imagen y que el personal se siente un poco orgulloso de trabajar en una organización que tiene un propósito, ¿sí? Siempre todos los casos de éxito se van a relacionar con la reputación, ¿sí? No es que no conozco muchos casos donde tenían muchos casos de soborno y a partir de la certificación tienen menos casos de soborno, ¿sí? No ha sido por la certificación en sí eso, ¿sí? Ya ha venido trabajando, ya han venido, pero sí el mayor indicador que se mide en esto es lo reputacional, ¿sí? Y en lo que tiene que ver con el cumplimiento, a veces menor tasa de multas o de sanciones por incumplimientos. Y Para mí cuando eso uno, tiene que ver los casos de éxito. Sí, perdón, pensé que estamos sí. con un Sí. tercer delay. Ah, sí. Seguimos un cachito para ir cerrando. Cuando uno los escucha hablar y de todos estos procesos, también se piensa en los costos y a quién va dirigido este tipo de certificación, ¿no? Si una empresa por ahí más pequeña puede acceder por un tema de costos a implementar una certificación como esta. Y también, ¿cuál puede llegar a ser una duración promedio del proceso de implementación? Bueno, les hice dos preguntas en una, perdón. Sí. Realmente las empresas que más tienden a buscar esto son aquellas que están más expuestas, ¿sí? Que de alguna manera tienen mucha interacción con el sector público, ya sea porque participan en licitaciones públicas, porque tienen mucha, como este despachante de aduana que tiene mucha interacción básicamente su gestión es ante un organismo público, como es aduana, entonces tienen mucha exposición en un organismo puede ser cuestionado, los que trabajan en la pública, ¿sí? Todas esas, todos buscan todas aquellas que quieren trabajar para empresas en las que ya están certificados, que de alguna manera te exigen algún sistema de gestión, esto que te nombraba del oil and gas, ¿sí? Y no son todas grandes empresas, a veces son pymes que le hacen las perforaciones Claro. a las grandes empresas de oil and gas. Entonces, a veces vos le vendés pequeñas cositas, trabajo de, no sé, 200.000, 300.000, 500.000 dólares, que dentro del oil and gas es un vuelto, ¿sí? Pero que para recién sentarte a hablar con nosotros y vos me presentes tu carpeta, te dicen qué tenés relacionado con el compliance, ¿sí? No me voy a yo ensuciar
por una obra de $300.000. ¿Sí? Entonces, sentate y para empezar a charlar sobre eso. Entonces, eso te diría que son las empresas que más buscan o los que necesitan también le están pidiendo desde algún partner del exterior, ¿sí? Vos querés ser partner de Cisco o querés ser partner de Huawei o de Oracle, ¿sí? Ya te empiezan a pedir, ¿sí? Este tipo de cosas por la FCPA, seas chiquito, seas grande. Y en ese sentido, ¿una pyme puede acceder? Sí, porque acá hay un principio de la proporcionalidad. Las acciones que vos tenés que implementar tienen que ser proporcionales a tu riesgo de soborno, ¿sí? Entonces, si vos vas a tener riesgo de sobornos pequeños, las acciones que vos vas a tener que tomar en general son pequeñas, ¿sí? No, de alguna manera van a ir proporcionales al monto y al impacto del caso de corrupción que tengas, ¿sí? Entonces, ¿una pyme puede acceder? Sí, puede acceder porque va a tener un sistema mucho menos complejo del que va a tener una gran empresa con muchos empleados y con muchos fondos en juego, ¿sí? Donde tiene que tener controles y sistemas informáticos mucho más robustos que el que una pyme que lo puede implementar con tablas de Excel, ¿sí? Entonces, el principio de proporcionalidad a vos te permite que el costo esté en proporción a tus riesgos en juego, ¿sí? Esa es una cuestión. Y más o menos un tiempo de implementación en empresas que ya tienen alguna certificación, que ya tienen la 9001, la 14001 de medio ambiente, ¿sí? En esas empresas, al tener ya una base de los sistemas de gestión, estamos hablando de una implementación de 6, 7, 8 meses, ¿sí? Que es utilizar la misma estructura de la norma ISO que vos ya tenés para añadirle estos anteojitos nuevos que son los de ver los riesgos de corrupción, ¿sí? Vos antes veías los riesgos de calidad, los riesgos medioambientales, ahora te vamos a poner unos anteojitos nuevos, pero vas a manejar la misma estructura documental, vas a manejar el mismo circuito de auditorías internas, de revisiones por dirección, de comunicaciones, o sea, vas a manejar los mismos circuitos que ya tenías con un nuevo anteojito que es el de los riesgos de corrupción, ¿sí? Así que no se engañe más. Una empresa que no tiene ninguna certificación y ya podríamos, una empresa poco compleja, estamos hablando de 9, 10 meses, ¿sí? Y que empieza de cero, ¿no? Y una empresa más compleja, podemos estar hablando de 12, 13, 14 meses, ¿sí? Una empresa bastante más compleja, ¿sí? Igual siempre depende nosotros lo decimos mucho en la consultoría, más depende de la disponibilidad, del tiempo y los recursos que tenga la organización, que te pongan a disposición que del lado del consultor, ¿sí? Muchas empresas del Claro. consultor piensan que va 1 o 2 veces por semana y bueno, baja lineamientos, pero después si adentro no hay nadie que esté velando por esos lineamientos, que participe en la implementación. Generalmente la persona que te ponen para hacer la implementación no tiene un puesto único, no está full time para la norma, ¿sí? Comparte con compra, comparte con venta, y cuando falta un empleado se pone el overall y se pone atrás de la máquina, ¿sí? Entonces muchas veces llegamos, bueno, trabajamos esto, no, mirá, esta semana tuve una entrega muy importante, no hice nada, ¿no? Eso es lo que más atrasa las implementaciones. Entonces es muy importante que la organización que quiere implementar esto destine una persona, que le dé el espacio a una persona, ¿sí? Al menos, para que esté atrás del proyecto, ¿sí? Y no lo esté consumiendo en la diaria. Una certificación no es algo que vence pasado mañana, ¿sí? Como una entrega o como una liquidación de un sueldo, ¿sí? Mm. Es algo que no es tan gritón como la otra cosa, entonces vos tenés que generar ese espacio contra todas las presiones del día a día. Esa es la mayor tasa de éxito, tiene que ver con tener esa disposición de coordinar. Pero bueno, como te digo, eso es en los plazos. No, ahí se va por ahí, estaría bueno, porque por ahí la implementación va asociado a los tiempos, ¿no? De duración del proyecto, entonces va a variar mucho en función de los tiempos que mencionabas antes vos, Sebastián, del tamaño de la empresa, si ya tiene o no un sistema de gestión, digamos. Hay un montón de variables que juegan a la hora de definir el costo. Igualmente, por ahí estaría bueno diferenciar los costos, digamos, de la consultoría, del asesoramiento, digamos, explicarle a todos los presentes, digamos,
por categoría, ¿no? O sea, vamos a tener los costos de la consultoría, del acompañamiento en todo este sistema de implementación de este sistema de gestión. Después, el día de mañana, en caso de querer certificar, van a tener el costo del certificado, de las auditorías del ente que nos certifique. Y no sé, Seba, si qué costos más podrían esperar las empresas asociados a actividades o tareas que tengan que llevar a cabo para poder cumplir con la implementación del sistema de gestión. No sé si ahí existe algún tipo de Sí, costo importante, ¿no? Que no sea menor, normalmente digamos, el costo de la consultoría es cercano a un sueldo mensual, ¿sí? De un personal full time de Ujú, administración, de una administración no un pasante, ¿sí? ujú. O sea, normalmente el costo de la consultoría está cerca. Es como piensen que uno tuviera un empleado más, ¿sí? Durante el tiempo que dura la implementación, ese es el costo de la consultoría aproximado, ¿sí? Cada uno vea que normalmente qué sueldo tiene. Ahí puede variar el costo final en la cantidad de meses, como te digo, un caso una empresa que ya tiene un sistema rodando en 7 meses, ¿sí? Después, lo que son recursos tecnológicos, una empresa poco compleja lo puede hacer totalmente con planillas de Excel, ¿sí? Como con todas las limitaciones que tiene un Excel, pero yo he visto certificaciones basadas en un Excel, en planillas de Excel, lo cual tiene costo de la licencia o del lugar donde vos consigas el Excel, ¿sí? Así que ahí no. Sí tenés que añadir, si vos vas por ejemplo, con la debida diligencia para ver a tus terceros, vas a contratar algún tipo de plataforma, tipo Gnosis y todo eso, bueno, esas plataformas tienen algún costo, ¿sí? Que va a depender de los planes. Pero también he visto empresas que utilizan plataformas públicas, sus limitaciones, pero con eso les alcanza, ¿sí? Así que A ver, también ahí para el resumir, costo, digamos, para sí, no resumir el necesitas un costo sistema importante, informático obligatorio, no necesitas un portal de información financiera ok, tampoco demasiado complejo. La misma página del Banco Central de la República Argentina, si yo le pongo un número de quit, me va a decir si tiene créditos en mora, si tiene cheques rechazados, te dan un montón de información que no te dan en los países, ¿sí? La página del Banco Central. Y después el canal de denuncias, uno lo puede poner en la página, un formulario en la página web que uno puede ingresar, porque tenemos que garantizar el anonimato, ¿sí? Entonces, muchas veces un formulario de página web, bueno, ahí tiene que ver con un costo de un programador, el que te hace la página web, de decirle cuánto me sale agregarle un botoncito con un coso de campo y que llegue un mail, ¿sí? Ese formulario que yo pueda poner en la web, ¿sí? Bueno, ahí hay que hablar con el programador de tu página web, desconozco cuánto está cobrando la hora un diseñador web, pero bueno, yo creo que esos costos son casi inevitables, ¿sí? Lo del canal de denuncia, lo del portal para averiguar información de los terceros, ¿sí? Y de algún sistema informático, pero lo podemos llevar a casi cero, ¿sí? Desde el momento que usemos, no sé, tablas de Excel y portales gratuitos. Bien, perfecto. Pero bueno, Eh, son cuestiones a considerar. Si uno quiere un sistema más complejo, por ahí necesitas un software mucho más potente, un ERP más potente, un CMR, ¿sí? Si, acceso a portales como el Gnosis, ¿sí? Y capaz canales de denuncia. Tercerizar, muchas veces hay empresas que tercerizan los canales de denuncia en algún estudio y también eso tiene un costo muy importante. Pero bueno, eso también tiene que ver con estamos hablando ya de situaciones mucho más complejas, ¿no? perfecto. perfecto. Bueno, en nombre de Crow y en la parte institucional, queríamos agradecerles a, bueno, tanto a Nahuel como a Sebastián por el material, por el tiempo, por transmitirnos todo esto, a quienes se quedaron firmes. No hemos perdido a nadie en la hora y piquito que duró, nos extendimos un poquito más, pero valía la pena. Nahuel, no sé si quieres dar algún cierre vos. No, solamente por ahí contarle a todos. Esto por ahí, como todo servicio de consultoría, es bastante especializado y a medida. Esta charla trataba de dar como un marco, una introducción a este tema. Se puede desarrollar mucho más a cualquiera que le interese, que obviamente se comunique con nosotros, con vos, Romina, que lo invitaste.
bueno, para poder concretar alguna reunión, ya sea presencial o remota, donde podamos extendernos y explicar un poco más el tema o verlo específicamente en cada caso. Por supuesto. Y este material ya en unos días va a estar subido a nuestro canal de YouTube, así que si lo quieren compartir con alguien o si les quedó alguna duda y quieren volver a ver alguna cosa en particular, pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Crow, y ahí lo van a encontrar. Les agradecemos muchísimo a todos. Gracias, Sebastián. Gracias, Nahuel. Y seguramente nos estamos viendo muy pronto con alguna otra webinar que Dale, nos llene de información. dale, ojalá tengamos otras ediciones de esto. Yo gustoso siempre de poder comentar estas cosas que nos apasionan. Que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.